El cielo sobre la Ciudad de México parecía haberse desmoronado, no en agua, sino en lágrimas gruesas y frías, lavando el asfalto impecable de Lomas de Chapultepec, la zona de mansiones donde el dinero se exhibe sin pudor. Bajo esa lluvia torrencial, que volvía la noche aún más gélida y sombría, un coche de lujo se detuvo bruscamente, pero no en la puerta de la opulenta residencia, sino metros adelante, bajo la oscuridad de la copa de un árbol centenario. Las puertas se abrieron de golpe, y dos figuras se tambalearon hacia la acera, apenas teniendo tiempo de reaccionar a la brutalidad del movimiento. Eran doña Elena y don Ricardo, dos almas sencillas arrancadas del calor, arrojadas a la intemperie despiadada. La injusticia no necesitaba palabras, estaba allí, mojada y visible. El chófer, su propio hijo Mateo, ni siquiera se dignó a mirar hacia atrás. La prisa por huir de sus padres era mayor que la lluvia que lo mojaría por un segundo. La escena era un retrato de la más profunda ingratitud que puede herir el corazón de un padre y una madre, una ofensa grave al honor y al sacrificio de una vida entera. ¿Dónde estaba el niño que prometieron amar y proteger para siempre? El motor del coche rugió, impaciente, y dos maletas viejas, de lona gastada y descolorida, fueron lanzadas del maletero a un charco en la acera, sin ceremonia. Eran las únicas testigos de la tragedia que se desarrollaba en aquel rincón oscuro de la capital mexicana, objetos que representaban toda la vida, que don Ricardo y doña Elena habían dejado atrás, no en el barrio de Coyoacán de donde vinieron, sino allí, en aquella calle fría, a los pies del hijo que apenas los reconocía. Dentro de la maleta, bajo la poca ropa y una imagen de la Virgen de Guadalupe arrugada por el golpe, había un secreto, algo que los padres habían guardado por décadas como el último recurso, la última línea de defensa contra el abandono. En ese momento, sin embargo, bajo el peso del dolor y la traición, apenas se acordaban de aquel antiguo sobre escondido en el forro. El dolor de ser abandonados, como si fueran basura, era más apremiante, más desgarrador que cualquier preocupación material. Era la vergüenza pública, la humillación íntima, la percepción de que todo el sacrificio había sido en vano. Mateo, el empresario de éxito, bajó el cristal blindado lo suficiente para dejar escapar un hilo de voz, cortante y frío como el viento que azotaba las hojas de los árboles. Su ropa era impecable, el traje a medida, el reloj brillando bajo el poste de luz, un contraste cruel con las prendas humildes y empapadas de sus padres. «Mójense, regresen de donde vinieron. Ustedes no caben en mi vida nueva», dijo él, sin un ápice de remordimiento, como si estuviera despidiendo empleados y no a sus padres, aquellos que lo llevaron en el vientre y le enseñaron a dar los primeros pasos. Doña Elena agarró el brazo de don Ricardo, sintiendo la fuerza de su esposo flaquear, no por el frío, sino por la traición. Pensó en la pequeña tienda que vendieron en Coyoacán, esa mercería que era su sustento y su orgullo, para que el hijo pudiera estudiar y ser alguien en la vida. «Ay, Dios mío», pensó ella, sintiendo el pecho oprimirse de forma insoportable. «¿Qué hicimos mal para merecer tamaño castigo?» La sensación de desesperación y de injusticia era casi palpable, un dolor que no se iba con las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Aquel gesto cruel y público de rechazo marcó el punto de no retorno en la vida de la pareja. Don Ricardo, el exalbañil de manos callosas, cerró los ojos, buscando en el silencio la dignidad que el hijo intentaba robar. Recordaba la alegría de Mateo niño, jugando en el patio de la casa humilde, soñando con un futuro mejor. Y ahora ese futuro había llegado, pero sin ellos, sin los padres que hicieron todo para que el sueño se realizara. Era como si el éxito le hubiera arrancado el alma al hijo, transformándolo en un extraño elegante, un ejecutivo sin corazón. La
Crueldad de Mateo no era solo un error, era un pecado mortal, una afrenta directa a todo lo que la fe y la tradición enseñan sobre honrar a padre y madre. La sociedad puede perdonar muchas cosas, pero la ingratitud de los hijos es una herida que la comunidad latinoamericana siente en el alma. Un miedo profundo que aterroriza a todos los ancianos. Se veían allí, empapados y solos, y lo único que podían hacer era rezar, pedir a la Virgen de Guadalupe que les diera fuerzas para soportar tamaña prueba. Doña Elena sintió las piernas flaquear. La imagen de la esposa de Mateo, Brenda, una mujer de rostro frío y mirada vacía, sentada en el asiento del copiloto sin mover un músculo, resonaba en su mente como un castigo silencioso. Brenda era la nuera que nunca la respetó, la que la hacía sentirse pobre y vulgar. La humillación que sufrieron no era solo un acto de abandono, era una declaración de guerra social. Ustedes no son lo suficientemente buenos para nuestro nuevo mundo. Las maletas, arrojadas al charco, eran la prueba material de ese desprecio. No obstante, en aquel frío paralizante, una pequeña llama de furia comenzó a arder en el pecho de Elena. Una indignación silenciosa que hacía tiempo que no sentía. No era por ella o por Ricardo que sentía esa rabia, sino por la memoria del sacrificio que habían hecho, por la fe que habían depositado en aquel hijo ingrato. «Válgame Dios», pensó, «esto no puede quedar así. Dios no permitirá que la maldad venza». El público que ve esta escena se siente allí, mojado y traicionado, y la indignación crece en cada corazón. Don Ricardo recogió las maletas del suelo, sintiendo el peso de las pocas cosas que les quedaban, irónicamente, el peso del secreto que no había sido vendido. Miró hacia la mansión fría, hacia las luces encendidas en las ventanas, y supo que su hijo estaba allí dentro, riendo o, peor, ni siquiera pensando en ellos. La ausencia de remordimiento era el golpe final. La pareja comenzó a caminar lentamente por la acera oscura, sin saber a dónde ir. Habían dejado la pequeña casa alquilada en Coyoacán bajo la promesa de una vida mejor, y ahora no tenían ni a dónde regresar. La lluvia lavaba la suciedad del asfalto, pero no la mancha moral que Mateo había dejado en sus almas. ¿Qué les quedaba, aparte de la fe y los recuerdos de un pasado más digno? Si esta historia de don Ricardo y doña Elena está tocando tu corazón, cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y deja tu like, pues tu presencia nos hace más fuertes. El sufrimiento de ellos era un espejo para el dolor de muchos, y la unión de la comunidad virtual era el primer paso hacia la esperanza. El escenario cambió de repente. La pompa vacía de Lomas de Chapultepec fue sustituida por el paisaje sombrío de la noche en la CDMX, un inmenso laberinto de sufrimiento e indiferencia. Don Ricardo se detuvo por un instante y miró hacia el cielo oscuro, esperando una señal, una respuesta divina para tamaña injusticia. No quería dinero, no, quería el lujo de Mateo. Solo quería que su hijo tuviera corazón y un ápice de gratitud por sus padres. Pero la vida da vueltas, y quien siembra ingratitud cosecha soledad, un principio que el público conoce bien y espera que se cumpla. La semilla de la traición había sido plantada en aquella noche de lluvia. La pareja se abrazó, buscando refugio el uno en el otro, y continuó caminando. Dos siluetas encorvadas bajo el peso del dolor y de la lluvia, pero no de la vergüenza, pues la vergüenza era del hijo, no de ellos. Aquel abrazo apretado, en medio de la calle helada, era el símbolo de la fuerza que nacería del abandono. ¿Qué pasaría ahora? ¿A dónde irían don Ricardo y doña Elena, abandonados en la noche por la única persona que debieron haber amado incondicionalmente? Aquel era el inicio de la prueba más dura de sus vidas, pero también el presagio de una justicia que no tardaría en llegar, porque Dios lo ve todo, y Él nunca abandona a sus hijos fieles.
El público siente el dolor y la rabia, pero la certeza del castigo del villano ya comienza a calentar el corazón. La esperanza se aferra a un hilo de promesa. Quien ama de verdad será recompensado, y quien traiciona a la familia será castigado. La jornada de sanación y redención acababa de comenzar, y pasaba por una maleta vieja y un secreto enterrado hace mucho tiempo. ¿Qué les deparaba el destino? ¿Y cuál era el contenido misterioso que daría la vuelta a toda aquella tragedia? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, escondida en el recuerdo de un amor antiguo y de un plan olvidado. Para entender la profundidad de la traición, era necesario volver en el tiempo y ver la vida que don Ricardo y doña Elena construyeron, ladrillo por ladrillo, no en lomas de Chapultepec, sino en el corazón humilde y colorido de Coyoacán, en la Ciudad de México. Doña Elena, la madrecita de 70 años, tenía el rostro marcado por líneas finas que no eran arrugas, sino mapas del sacrificio. Cada línea representaba una noche, cosiendo bajo la luz tenue cada sonrisa forzada para esconder el cansancio. Ella era costurera de mano experta, y junto con la pequeña tienda que vendía dulces y pan dulce de la región, garantizaba el sustento. Su mirada, a pesar del dolor reciente, mantenía una ternura inagotable, típica de quien dedicó la vida a cuidar. Su fe era su cimiento. Todas las mañanas, antes de encender la estufa, encendía una veladora y rezaba el rosario frente a su pequeño altar familiar, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe recibía su más profundo respeto. Don Ricardo, con sus 72 años, era la fuerza silenciosa de la familia. Exalbañil conocido en su barrio por la honestidad y el trabajo duro, sus manos eran la historia viva de una vida dedicada a la construcción, no solo de paredes, sino de un futuro decente para su único hijo, Mateo. Alto y encorvado por el peso del cemento y de los años, tenía una dignidad firme que no se doblegaba. Lejos de la obra, su mayor placer era ir al tianguis de Mindomicenta, Coyoacán el domingo por la mañana, comprar chiles frescos y frijoles para Elena, y luego sentarse en la plaza principal, el Zócalo, observando la vida sencilla y honesta que tanto amaba. La única preocupación de Ricardo nunca fue el dinero, sino garantizar que su esposa, su cielo, estuviera segura y feliz, y por eso el abandono del hijo lo hería más que 1000 golpes. Mateo era el centro de sus vidas, el hijo de la esperanza. Recordaba a Elena de cuando Mateo era niño, un chamaco listo que ayudaba en la tienda, siempre con la promesa de que un día daría una vida de princesa a sus padres. Ellos sacrificaron todo por él, vendieron la querida tienda, el corazón de su sustento, para pagar la universidad de Mateo, y después un capital inicial para que él abriera su primera oficina en el ramo inmobiliario. Se mudaron a una casa alquilada más sencilla, alimentados por la promesa del hijo de que valdría la pena. «Mija, pronto vamos a estar bien. Yo te voy a dar una casa de verdad», decía Mateo, con una sonrisa forzada que hoy, a la luz de la memoria, parecía falsa desde el principio. La pareja vivía de recuerdos, del olor a tamales en la Navidad y del sonido de las mañanitas en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, momentos que hoy parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. El contraste con la vida actual era revoltante. Mateo, a los 35 años, era un empresario de éxito, de traje caro, dueño de un penthouse en Polanco y de una ambición que no conocía límites, ni siquiera el amor, y filial. Estaba obsesionado con el estatus, con parecer moderno y europeo, renegando de sus orígenes humildes del barrio de Coyoacán. Sus padres se convirtieron en un estorbo, una mancha en su imagen pública, algo que necesitaba esconder de sus socios y clientes. Los había puesto temporalmente en la casa de huéspedes, prometiendo un mes de adaptación antes de cumplir la promesa de una casa propia.
Pero era todo mentira, una manipulación fría para mantenerlos cerca hasta que un gran negocio fuera cerrado. La ingratitud de Mateo era una enfermedad del alma, alimentada por la ambición desmedida de su esposa, Brenda. Brenda, la nuera, era el retrato de la superficialidad y de la frialdad. Joven, delgada, de ropa de marca, veía a don Ricardo y doña Elena con desprecio mal disimulado, siempre corrigiéndolos o ignorándolos en fiestas y eventos. Temía, más que nada, que la sencillez de sus suegros, la manera como Elena insistía en ofrecer un pedazo de pan dulce a todos, o la forma como Ricardo usaba su sombrero de sol, la hiciera parecer pobre ante sus amigas de Lomas. Ella reforzaba la actitud de abandono de Mateo, susurrando veneno sobre cómo eran una carga, cómo estorbaban sus cenas de negocios, cómo no encajaban en el lujo de su vida. Fue ella, incluso, quien sugirió que el abandono fuera rápido y sin drama, con la excusa de la visita de los tales inversores europeos, una mentira que apenas se sostenía, pero que sirvió para justificar la crueldad. Aquel matrimonio de 1900 ancianos que vivía de forma sencilla, pero con el corazón vasto y la fe inquebrantable, nunca logró entender el vacío de aquel lujo. Para ellos, riqueza era tener a la familia reunida, era el olor del atole caliente en la mañana fría, era la bendición del párroco de la parroquia de Coyoacán. El dinero de Mateo no compraba la alegría ni la dignidad. Lo peor de la traición era que la pareja nutría un amor sacrificial e incondicional por Mateo, el mijo, el único, a quien amaban no por lo que tenía, sino por lo que era, o al menos lo que ellos pensaban que era. Doña Elena guardaba el dolor de un sacrificio antiguo, la venta de la tienda y la pérdida de la única propiedad, todo para ver al hijo realizado. Ella rezaba para que él fuera feliz, sin nunca desconfiar que la felicidad del hijo pasaba por renegarlos. El dilema de la madre era profundo. Ella había guardado un secreto por décadas para proteger al hijo, un secreto que, si era revelado, podría sacudir la vida material de él, pero que era la única oportunidad de justicia para ella y Ricardo. Ella dudó por años, pensando que, tal vez, el amor materno incondicional podría, finalmente, ablandar el corazón de Mateo. Pero después de aquella noche de lluvia y abandono, Elena se dio cuenta de que el amor por sí solo no bastaba. Era necesaria la dignidad. Era necesario que la justicia, aunque fuera la divina, interviniera. Ella se aferraba al rosario que siempre llevaba consigo, un objeto simple, pero poderoso, con la imagen de San Miguel Arcángel, protector contra las fuerzas del mal y de la traición, un santo que le daba coraje. La relación entre padres e hijo se había transformado en una dolorosa dependencia emocional y una traición moral profunda. Mateo veía el sacrificio de los padres no como un regalo de amor, sino como un débito que lo avergonzaba y le recordaba su origen. Creía que el lujo y el dinero pagaban todo, incluso el alma de sus padres. En cada visita que hacían a la mansión de Mateo, Ricardo y Elena se sentían cada vez más disminuidos, más extraños, como si estuvieran visitando a un pariente de otro planeta. El hijo de traje caro apenas los miraba, apurado por ir a sus cenas con la nuera fría. La mesa estaba llena de manjares que ellos apenas sabían pronunciar, pero les faltaba el condimento más importante, el amor familiar. La casa humilde donde vivían antes, en Coyoacán, no tenía paredes de lujo, pero tenía el calor del hogar, el olor a tortillas haciéndose en el comal, la alegría de una Navidad sencilla con tamales y ponche. Dejaron todo, hasta el pequeño altar que mantenían en el patio, con la cruz de hierro y las flores de cempasúchil en el Día de Muertos. Todo eso por la ilusión de una vida mejor para el hijo. Ahora,
Lo que quedaba eran solo las maletas viejas y el frío de la calle, un frío que no venía de la temperatura, sino de la soledad y de la ingratitud. El sacrificio había sido total, y la recompensa la más amarga posible. La imagen de doña Elena, cosiendo bajo la luz de la lámpara, ahorrando cada peso para el futuro de Mateo, era lo que daba fuerza a don Ricardo para continuar. Ellos eran la personificación del sufrimiento justo, de aquellos que dieron todo de sí y fueron traicionados. La ingratitud de Mateo era una afrenta a los valores sagrados del público, una quiebra del honor a los padres, y el público, que conoce ese dolor, espera que la punición sea a la altura del crimen. La ley del retorno era la única esperanza. Lo que el hijo ingrato no sabía era que, al tomar las dos maletas viejas y arrojarlas a la lluvia, había puesto en manos de los padres el único objeto que podría destruir su ambición y devolverles la dignidad. Había desechado no solo a sus padres, sino la única seguridad material que ellos habían mantenido, escondida por años, esperando el momento justo. El secreto de Ricardo y Elena era mayor que cualquier fortuna que Mateo pudiera hacer. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de don Ricardo y doña Elena? ¿Conseguirías perdonar tamaña ingratitud de tu hijo? Cuéntanos en los comentarios y comparte tu opinión. El mes en la casa de huéspedes de Lomas de Chapultepec, que debería ser la prueba de amor del hijo, se transformó en una prisión de lujo y humillación silenciosa. Doña Elena y don Ricardo pasaban los días solos, observando por la ventana la vida opulenta que les era negada, mientras el hijo y la nuera vivían sus vidas sociales aceleradas, volcadas hacia sí mismos. La tensión alcanzó el pico en una mañana fría. Mateo entró en la sala de estar, apurado, impecablemente vestido con un traje Armani, oliendo a perfume caro, e interrumpió el momento en que Elena rezaba el rosario por él, arrodillada al lado de la cama. La interrupción fue brusca, sin respeto, como si la oración de la madre fuera un mero ruido. Sus ojos no demostraban cariño, sino una irritación contenida, como si la presencia de los padres fuera un error de cálculo en su agenda perfecta de empresario. Mamá, papá, el mes. Se acabó, disparó Mateo sin rodeos, el tono seco directo al grano. No usó el cariñoso jefecita o padrecito, palabras de ternura que antes llenaban su boca. El shock fue inmediato. Don Ricardo paró de hojear un antiguo periódico y miró al hijo, las manos callosas apretando el papel. ¿Se acabó, mijo? Pero dijiste que tendríamos tiempo para buscar nuestra casita, ¿recuerdas? Prometiste que nos ayudarías, respondió Ricardo, la voz embargada por la incomprensión, intentando apelar al honor, un concepto que el hijo había claramente olvidado en su búsqueda de riqueza. Mateo rodó los ojos con impaciencia, un gesto frío que Elena capturó y que la hirió profundamente, más que cualquier palabra. El tiempo para él era dinero, y la presencia de los padres le estaba costando un estatus que creía vital. Mateo comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando con las manos. No hubo tiempo. Mis socios europeos de Alemania llegan hoy para cerrar el negocio de la Riviera Maya y no pueden, bajo ninguna circunstancia, verlos aquí. Ustedes son... Ellos no entienden nuestro contexto, necesitan un ambiente sofisticado. La mentira era clara, la humillación innecesaria. La palabra sofisticado sonó como un cuchillo clavado en el pecho de Elena, pues significaba: ustedes son pobres y demasiado sencillos. Él estaba avergonzado de la humildad y del origen que lo sustentaron. Pero podemos quedarnos calladitos, sin molestar, en el cuarto de huéspedes. Ni salimos. Yo prometo que solo rezo. Mi rosario en silencio, suplicó Elena, casi implorando. La imagen de la madrecita que acepta cualquier condición para quedarse cerca del hijo. La nuera, Brenda, que había entrado en la sala,
soltó una risa fría. ¿Para qué, doña Elena? Para que la vean haciendo tortillas en el comal improvisado de la cocina y sientan el olor a frijoles en la casa. Por favor, sean realistas, ya no encajan aquí. La intervención cruel de Brenda era el momento exacto en que el dolor se transformaba en indignación, y el público sentía la rabia crecer, queriendo que aquella nuera fuera castigada de forma ejemplar. Don Ricardo sintió la sangre subirle a la cabeza. El padre protector, reaccionando al ataque, intentó argumentar, hablar sobre el sacrificio, sobre la venta de la tienda en Coyoacán, pero Mateo lo cortó, alzando la voz, mostrándose, por primera vez, abiertamente cruel y autoritario. «Basta, ya organicé el transporte. Mi secretaria reservó un cuarto en una pensión sencilla, en una colonia popular más alejada, cerca del centro», dijo Mateo, la voz impasible. «No es la casa que prometí, pero es provisional. Es lo máximo que puedo hacer ahora». La pensión, en realidad, era un tugurio viejo y húmedo en el barrio de Iztapalapa, lejos de todo y de todos, un lugar que él jamás pisaría. Les entregó un billete arrugado, como si fuera una limosna, un insulto al honor de don Ricardo, el hombre que le enseñó a trabajar y a no aceptar caridad. La escena era un golpe a la dignidad, una humillación que el público sentía en carne propia, un momento de profunda catarsis y revuelta. «No puede ser», pensaba Elena, el corazón latiendo desacompasado. En ese momento, en lugar de llorar, doña Elena se llenó de una dignidad silenciosa, una fuerza que venía de su fe profunda. Extendió la mano, pero no para tomar el dinero sucio, sino para tomar las 2 maletas viejas que estaban en la esquina del cuarto. Aquellas maletas eran el último vestigio de su vida pasada, el símbolo de su humildad, y las apretó con firmeza como si fueran un escudo. Miró a Mateo, su hijo, y vio a un extraño, un hombre frío. «Está bien, mijo, no te preocupes, nos vamos. No queremos estorbar tus grandes negocios», dijo ella, la voz baja, pero firme. El dolor estaba allí, pero no la derrota. Se giró hacia don Ricardo, que estaba paralizado por la traición, y le dio una mirada de fuerza, la mirada de la mujer que estaba a punto de luchar por su supervivencia. La salida fue apurada y silenciosa. Mateo no los ayudó con las maletas. Quien cargó con el peso de las pertenencias y de la humillación fue don Ricardo. Lo único que Mateo hizo fue esperar en el coche, impaciente. Condujo hasta un punto de la calle oscura, lejos de la vista de los vecinos, para no manchar su imagen de hombre de éxito. Y fue entonces que vino el momento más revoltante de todos. La lluvia torrencial comenzó de repente, como si el cielo estuviera llorando por la injusticia, y Mateo paró, no en la pensión prometida, sino en la orilla de una acera abandonada, un lugar desierto. Arrojó las maletas al charco y profirió las palabras cortantes: «Mójense, regresen de donde vinieron. Ustedes no caben en mi vida nueva», la frase que selló el abandono y transformó al hijo en villano. El shock fue tan grande que doña Elena sintió que su corazón se detendría. Se quedaron bajo la lluvia, viendo la luz trasera del coche de lujo alejarse en la oscuridad, sin destino, solos y traicionados. La dignidad de don Ricardo fue quebrada, y él se tambaleó, las lágrimas mezclándose con el agua de la lluvia. Elena tomó la imagen de la Virgen de Guadalupe, que estaba arrugada en la maleta, y la besó con fervor. «Dios lo ve todo, Ricardo», susurró ella, la fe siendo el último refugio. El abandono no era solo material, era espiritual, una traición contra la ley de Dios y de los hombres. El público, en ese momento, lloraba con ellos y sentía la más pura indignación, pidiendo justicia para don Ricardo y doña Elena, con la certeza de que la ley del retorno vendría. Quien siembra vientos cosecha tempestades, y la tempestad de Mateo apenas estaba comenzando. El frío de la madrugada en la Ciudad de México penetraba el alma.
Pero era el vacío dejado por la traición de Mateo lo que realmente congelaba el corazón de doña Elena y don Ricardo. La pareja estaba sentada en la orilla de la acera mojada, bajo la protección precaria de una marquesina de concreto, observando el reflejo de las luces distantes en los charcos. La humillación había sido tan pública como la lluvia, y el silencio que se instaló entre ellos era el más pesado de todos los sonidos. Don Ricardo apoyaba la cabeza entre las manos callosas, el cuerpo encorvado no por la edad, sino por el peso de la desilusión. Él, el exalbañil que construyó muros firmes, veía ahora el cimiento de su propia vida desmoronarse con la ingratitud del único hijo. Doña Elena intentaba mantenerse fuerte, pero sus ojos llorosos reflejaban la fragilidad del momento. Abrazaba las dos, maletas viejas, el único puente físico con el pasado que había sacrificado. Ella pensaba en el hogar que vendieron en Coyoacán, donde el sol entraba por la ventana del patio y ella podía cuidar de su pequeña huerta y de su imagen de San Judas Tadeo. Allí, en aquel concreto frío, ella era invisible, una entre millones en la inmensa CDMX, y esa invisibilidad social era uno de sus mayores miedos. «No te preocupes, mi vida», susurró ella para Ricardo, aunque su voz era un hilo débil de esperanza. Ella sentía que si dejaba que el dolor venciera, el marido, ya débil, también desistiría, y ella necesitaba luchar. La noche avanzaba, y el miedo a la soledad en la vejez, la mayor pesadilla del público, se materializaba a cada minuto de abandono. No tenían a dónde ir. Mateo no les había dado siquiera una dirección real, solo la promesa vacía de que había reservado algo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿cómo irían, solos y empapados, con dos maletas pesadas, a atravesar la gigantesca CDMX a esta hora de la noche? Ricardo se levantó, la dignidad intentando superar el dolor, y miró hacia la calle oscura, buscando alguna señal de transporte. Un camión pasó, pero no se detuvo. Sentía la impotencia, el desamparo, y la traición de Mateo era una llaga abierta que quemaba a cada segundo. ¿Cómo puede, Elena? ¿Cómo puede el mijo hacernos esto? Yo le enseñé sobre el honor, sobre el valor de ser un hombre de bien, de respetar a los mayores, balbuceó don Ricardo, la voz ronca, ahogada por el llanto. Sacó del bolsillo el rosario que siempre cargaba y comenzó a pasar los dedos por las cuentas, buscando consuelo en la oración, un hábito enraizado en la cultura y en la fe. Elena se unió a él en silencio, rezando por perdón, no para Mateo, sino para sí misma, por haber sacrificado tanto. El ritual de la oración era su sesión de terapia, el momento de procesar el trauma a través de la fe. La esperanza parecía haberse desvanecido, cuando de repente un coche más sencillo, un modelo antiguo, que hacía servicios de taxi pesero, se detuvo más adelante. De él bajó una mujer de mediana edad, con un abrigo sencillo y una mirada bondadosa. Socorro, la vecina del barrio antiguo de Coyoacán, que vivía cerca de la vieja tienda y que había visto a Mateo abandonar a sus padres. No dudó, pues reconoció la dignidad herida de la pareja. Ella era el ángel protector inesperado, la persona buena que intervenía para restaurar la fe en la humanidad, un elemento narrativo crucial. Socorro corrió hasta ellos, el rostro demostrando shock y compasión. Doña Elena, don Ricardo, vi todo. Aquel hombre no es su hijo, es un monstruo, dijo Socorro, con la voz llena de indignación, abrazando a Elena con la fuerza de quien comparte el dolor. No se queden aquí, por el amor de Dios. Vengan, yo los llevo a mi apartamento. No es mucho, es un cuartito en la colonia Condesa, pero es cálido y seguro. La intervención de Socorro era la respuesta de Dios, el reconocimiento de que no estaban solos, de que la comunidad todavía existía. Habían sido vistos y su sufrimiento era validado, una profunda necesidad emocional del público.
Don Ricardo dudó, con la dignidad herida por el abandono. «No, mija, no queremos molestar, no tenemos cómo pagar». Pero Socorro fue firme, tomando las maletas y guiándolos. «Por el amor de Dios, don Ricardo, ¿qué tiene que ver el dinero con esto? Ustedes me dieron tamales en la Navidad por años y me ayudaron cuando mi esposo enfermó. Ahora es mi turno de honrarlos. Ustedes son mi mamá grande y mi papá grande». El gesto de honor a los padres era el contrapunto moral a la traición de Mateo, reafirmando los valores sagrados del público. El pequeño apartamento de Socorro era sencillo y modesto. En el corazón de la colonia Condesa, un barrio bohemio, pero con una vecindad unida. Ella preparó un café de olla caliente y lo sirvió con pan dulce. El olor acogedor de la comida tradicional, siendo el primer confort real desde la noche anterior. Elena y Ricardo se sentaron en silencio, sintiendo el calor y la seguridad. Por la mañana, Socorro les dio un cuarto y dijo: «Quédense el tiempo que sea necesario, sus pertenencias están seguras». La bondad incondicional de Socorro era la cura inmediata para la herida de la ingratitud, un bálsamo para el alma. Mientras don Ricardo dormía, exhausto, doña Elena comenzó a desempacar sus pocas cosas. En el fondo de una de las maletas viejas, aquella que Mateo había arrojado con más fuerza al charco, notó un desgarro en el forro de tela, un agujero que ella había hecho años atrás para esconder un objeto de valor sentimental. Metió la mano en el forro rasgado y sintió el papel timbrado, grueso y firme. Era el sobre de papel pardo, con el escudo del gobierno que ella y Ricardo habían guardado por años y olvidado. El objeto clave del plot twist estaba, finalmente, en manos de la protagonista. El objeto no era dinero en efectivo, lo que solo reforzaba el valor moral sobre el material, sino la escritura, original de un vasto terreno en la Riviera Maya, cerca de Cancún. El papel tenía la fecha de los años 90, época en que don Ricardo, con el dinero de un gran proyecto de construcción, había comprado la tierra, planeando usarla como un fondo de seguridad. Habían planeado dar el terreno a Mateo en la boda, pero el hijo, obsesionado con su lujo moderno, apenas miró los documentos y con desdén los devolvió, diciendo: «Eso es tierra de campesino, papá. Yo soy empresario inmobiliario, no necesito ranchos». Y el sobre fue guardado en la maleta y olvidado. Elena sacó el papel y lo abrió, las manos temblando. La luz tenue de la mañana que entraba por la ventana iluminaba el sello de confidencial y el nombre del lote. En ese momento, ella recordó una conversación en la mansión de Mateo, donde él hablaba sobre un proyecto millonario que estaba atascado a causa de un pequeño, pero crucial, lote de tierra que no tenía la titularidad resuelta. Un detalle insignificante que amenazaba el negocio de los socios europeos. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Elena. ¿Y si aquel fuera el terreno? Despertó a don Ricardo con urgencia y le mostró el sobre. «Ricardo, el terreno de la Riviera Maya, el lote que Mateo no quiso. ¿Recuerdas que me dijiste que nunca lo pusiste a su nombre, que era un último recurso?» La memoria del sacrificio y del plan secreto resurgió con fuerza. Ricardo, al ver el papel, sintió la sangre volver a las venas. Habían vendido la tienda, su sustento, pero su último recurso, la verdadera riqueza, estaba allí, en aquellas manos callosas, intacta. La justicia de Dios, la que ellos habían rezado la noche anterior, comenzaba a manifestarse de forma clara. La revelación de la riqueza escondida era el primer rayo de luz en la oscuridad. No eran pobres, eran ricos de una forma que Mateo, con todo su traje caro, jamás entendería. La riqueza no era el dinero, sino la dignidad y la sabiduría de haber guardado algo para sí, una protección contra la maldad del mundo. El público siente un alivio inmenso y la satisfacción de que el humilde será exaltado.
La revuelta estaba preparada y la ley del retorno estaba a punto de cumplirse de forma poética. Doña Elena y don Ricardo comenzaron a reír, una risa mezclada con lágrimas de alivio y revuelta. «Quien siembra cosecha, Ricardo», dijo Elena, citando la sabiduría popular que el público tanto valoraba. Habían plantado amor y sacrificio, y la cosecha, aunque tardía y dolorosa, sería la justicia, moral y material que les era debida. El secreto del forro rasgado no era solo un pedazo de papel, era su venganza, el medio de restaurar su honor y de forzar al hijo ingrato a confrontar las consecuencias de sus actos. Sabían que el camino sería largo, pero la fe había sido restaurada por la bondad de Socorro y por el descubrimiento del sobre. A partir de ese momento dejaron de ser víctimas. Se convirtieron en agentes de su propia redención, con un as bajo la manga que Mateo, en su arrogancia, jamás sospecharía. El juego del destino había comenzado y el público, ávido por justicia, esperaba ansiosamente la próxima jugada. Armados con la escritura, doña Elena y don Ricardo actuaron con la sabiduría de los humildes. A través de los contactos de Socorro en Cancún, confirmaron el valor astronómico del terreno y, lo más importante, verificaron que el pequeño lote era de hecho el pivote crucial que frenaba el gigantesco proyecto inmobiliario de Mateo. El terreno, antes un área rústica y barata, ahora valía millones de dólares, justamente por estar en una ubicación estratégica, esencial para el proyecto que Mateo estaba gerenciando. La ironía era cruel. Lo que era despreciado como tierra de campesino por el hijo, ahora era su tabla de salvación y la ruina de Mateo. Aquel objeto clave, olvidado en una maleta vieja, reencendía no solo la esperanza de la pareja, sino la certeza de un giro monumental. Mientras tanto, en Lomas de Chapultepec, la tensión aumentaba. Mateo estaba al borde de un colapso, disimulado bajo el traje impecable. El negocio de millones de dólares con los alemanes estaba parado. La búsqueda por el propietario del lote obstinado se había convertido en una obsesión, y él gastaba fortunas con abogados para intentar descubrir quién era el dueño de aquella tierra que consideraba insignificante. La rabia de Brenda solo aumentaba, culpando al marido por ser incompetente. «Si no cierras este negocio, lo pierdes todo, Mateo. Volverás a ser el chamaco». «¡Pobre de Coyoacán!», le gritaba, sin saber que estaba describiendo la peor pesadilla del marido. El conflicto interno de Mateo alcanzó el clímax cuando finalmente consiguió rastrear el nombre del propietario original a través de los registros antiguos del gobierno, Ricardo García Morales. Se detuvo, incrédulo. El nombre de su padre. Se había olvidado completamente de aquel regalo rechazado años atrás, desechado como basura. Había asumido, en su mente arrogante, que sus padres habrían vendido o perdido el papel. El recuerdo del momento en que arrojó las maletas a la lluvia, donde la escritura estaba escondida, lo golpeó como un rayo. El destino o la justicia divina se había burlado de su crueldad. La desesperación de Mateo se transformó en pánico. Necesitaba la firma de su padre para salvar su negocio y su vida de lujo. Intentó llamar al antiguo teléfono de Coyoacán. Llamó a vecinos, pero nadie sabía el paradero exacto de Ricardo y Elena. La única pista que tenía era el nombre de Maynard Sanderson. Socorro, la vecina que apenas conocía y que había demostrado compasión. El empresario de éxito, acostumbrado a comandar, se vio reducido a un mendigo de favores, forzado a buscar a las personas humildes que tanto despreciaba para salvar su pellejo. La humillación estaba comenzando. Finalmente, a través de una llamada insistente a Socorro, Mateo consiguió la dirección. El pequeño apartamento en la colonia Condesa. El contraste era chocante. Condujo su coche de lujo a un barrio que él, rara vez, frecuentaba con el corazón latiendo fuerte, no de amor filial,
sino de miedo y codicia. La revuelta estaba completa. El hijo ingrato estaba yendo a implorar ayuda a aquellos que había abandonado en la calle. La escena era la materialización de la ley del retorno. El clímax se anunciaba. Mateo golpeó la puerta de socorro, donde don Ricardo y doña Elena lo esperaban, sentados a la mesa sencilla, con la escritura sobre el mantel de encaje barato. Mateo, que nunca lloraba, intentó forzar lágrimas. La voz embargada por la falsa emoción. Corrió y se arrodilló, abrazando las piernas de Elena, una escena de falsedad chocante. «Mamá, papá, perdónenme, estaba estresado. La presión de los negocios, no sé qué me pasó. Soy un monstruo. Regresen a casa. Juro que voy a cuidarlos. No me abandonen». Él imploraba, usando las mismas palabras de miedo que ellos sintieron al ser abandonados. Doña Elena no se movió. Su mirada, antes de ternura inagotable, estaba ahora firme y fría, la dignidad envuelta, erguida como una muralla. Ella no veía a su hijo, veía al empresario desesperado que intentaba manipular sus sentimientos. Don Ricardo, en silencio, solo observaba. Sabía que el llanto de Mateo no era por arrepentimiento, sino por el terreno, el catalizador de toda la revuelta. El público, viendo la escena, sentía satisfacción moral, pues el villano estaba arrastrándose, confrontado con las consecuencias de su crueldad. Mateo extendió un sobre lleno de dinero. «Es para ustedes, por un todo. Tómenlo, por favor, pero firmen el documento, papá. Necesito ese terreno para cerrar el negocio. Mi vida depende de ello». Expuso su real intención, transformando el pedido de perdón en una transacción comercial. Fue entonces que doña Elena actuó, con la calma de quien espera este momento hace décadas, la fuerza de la jefecita que se cansó de ser humillada. «No vamos a firmar nada, mijo», dijo ella, la voz baja pero cortante, tomando la escritura. «Tú no estás aquí por nosotros, estás aquí por la tierra que despreciaste, la tierra de campesino. ¿Crees que el dinero puede comprar nuestra dignidad? Nos arrojaste a la calle como basura, Mateo. Eso no tiene precio». El shock en el rostro del hijo fue total. Había perdido el control de la narrativa, y vino la gran revelación, el golpe final que rompió la arrogancia de Mateo. Elena apuntó al papel. «El terreno nunca estuvo a tu nombre, Mateo. Nunca. Lo rechazaste el día de tu boda, ¿recuerdas? Siempre fue de don Ricardo y mío. Era nuestro último recurso de seguridad, en caso de que nos abandonaras. Y lo hiciste». La verdad desnuda y cruda desmanteló el poder del hijo. Mateo se levantó, pálido, la falsa gentileza deshecha en furia. «Me engañaron, me escondieron esto», gritó, pero el grito era débil, pues el poder estaba en manos de los padres. «Nosotros no engañamos, Mateo. Nos protegimos de tu ingratitud. Ahora la elección es tuya. O aceptas la justicia de Dios, o luchamos en la justicia de los hombres, y tú sabes que esa tierra tiene dueño», replicó don Ricardo, la dignidad restaurada, el silencio roto. El villano estaba finalmente acorralado, forzado a enfrentar el dolor que causó, no por amor o moral, sino por codicia. La esperanza para el público estaba restaurada. El humilde había triunfado sobre el arrogante, el corazón sincero había vencido al traje caro. La Virgen de Guadalupe había, finalmente, intercedido. El pequeño apartamento en la colonia Condesa se convirtió en el escenario del ajuste en cuentas. Mateo estaba allí acorralado. La máscara de falso arrepentimiento completamente deshecha, sustituida por la furia de la codicia frustrada. Sus ojos revisaban el pequeño cuarto de socorro, buscando un vestigio de debilidad en los padres, pero solo encontraban la dignidad inquebrantable que él había intentado aplastar. «Esto es chantaje. Van a arruinar mi empresa. Me van a llevar a la bancarrota».
Él gritaba, la voz aguda, sin darse cuenta de que estaba revelando la fragilidad de su imperio de lujo, que dependía de aquel único pedazo de tierra de campesino. Doña Elena se levantó lentamente y caminó hasta la mesita, sosteniendo la escritura como si fuera un cetro. Ella era la jefecita traicionada, pero ahora victoriosa. Nos arrojaste a la calle, Mateo. Nos dejaste bajo la lluvia, sin un trozo de pan, sin un techo. Nos condenaste a la invisibilidad social, la mayor vergüenza para cualquier anciano. ¿Qué es la bancarrota de una empresa en comparación con la bancarrota moral? ¿Qué intentaste imponer a tus padres?, preguntó ella, la voz firme, cortando el alma del hijo con la verdad. Don Ricardo permaneció en silencio, pero su mirada era un juez implacable. Mateo vio que ya no había más espacio para mentiras o manipulación. El destino de su negocio estaba en manos de sus padres. El confrontamiento era irreversible. Se arrodilló nuevamente, pero esta vez las lágrimas eran de desesperación genuina por perder la fortuna, no de arrepentimiento por el abandono. Por favor, papá, te lo ruego, firma, les doy lo que quieran. Una casa en el barrio que elijan, el dinero que pidan, yo haré lo que sea necesario. El hijo ambicioso estaba reducido a implorar, y el público sentía la dulce satisfacción de la venganza moral. Don Ricardo entonces habló, la voz grave y autoritaria, la fuerza del exalbañil de vuelta. No queremos tu dinero de limosna, Mateo, y no queremos pelear contigo en la justicia, pues ya peleamos demasiado con tu ingratitud. Vamos a vender la tierra, sí, pues es nuestra, pero tú vas a pagar un precio, no para nosotros, sino para tu alma y para la comunidad que renegaste. El público sentía que el castigo no sería solo material, sino moral y pedagógico, exactamente lo que la ley del retorno exigía. Elena explicó el acuerdo, con la sabiduría de la mujer que entiende que el dinero no compra el corazón. Vamos a firmar la transferencia para ti, sí, para que tu negocio no se hunda y no vuelvas a ser un chamaco pobre. Pero a cambio, harás una donación grande, anónima y registrada ante notario para el asilo de ancianos de Coyoacán, aquel que cuida de ancianos que, como nosotros, fueron abandonados. Y ese acuerdo legal será lo único que vas a recibir de nosotros. La justicia poética estaba completa. El hijo ingrato sería forzado a reparar, indirectamente, el mal que causó. Mateo, sorprendido con la astucia de los padres, dudó por un momento. Estaba perdiendo millones de la venta directa, pero estaba salvando su negocio principal. No había elección. La humillación final fue tener que firmar los documentos allí, en aquel apartamento sencillo, bajo la mirada vigilante de Socorro y el silencio reprobador de sus padres. El empresario de traje caro, que renegaba de su origen, fue forzado a hacer una donación para los ancianos del barrio humilde que tanto despreciaba. Un acto de reparación forzada. La escena de Mateo firmando los papeles, derrotado, era la victoria de todos los padres y madres que fueron abandonados por los hijos ingratos. Doña Elena observaba al hijo, no con odio, sino con la tristeza de quien ve a la propia creación fallar en carácter. Ella tomó el bolígrafo de vuelta. Su trabajo allí estaba hecho. La dignidad de su familia había sido restaurada, y el villano había sido castigado de forma ejemplar sin que ella necesitara mancharse con dinero sucio. El clímax terminó con la salida silenciosa de Mateo, que se fue del apartamento derrotado y humillado, dejando atrás la fortuna fácil y la certeza de que la ingratitud le había costado más caro de lo que podía imaginar. La puerta se cerró, y don Ricardo y doña Elena se abrazaron, sintiendo no la furia de la venganza, sino la paz de la justicia cumplida. El ángel protector, Socorro, sonrió, con lágrimas en los ojos, feliz por haber participado de la redención. Algunas semanas pasaron. Don Ricardo y doña Elena vendieron el terreno, pero, fieles a su naturaleza humilde y a la lección que aprendieron,
No buscaron el lujo. Vacío de Lomas de Chapultepec. Con el dinero de la venta compraron una casa pequeña, pero cómoda, y con un vasto patio, en un tranquilo pueblo de Veracruz, lejos del tumulto de la CDMX. Allí, Elena plantó un jardín de rosas y chiles, y Ricardo construyó un pequeño altar para la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, honrando su fe y sus raíces. Tenían paz, dignidad y, lo más importante, el calor de la comunidad, pues Socorro se fue a vivir con ellos, como una hija, garantizando que nunca más estarían solos. El final feliz y redentor había llegado, probando que su sacrificio no había sido en vano. Mateo, por su parte, consiguió cerrar el negocio con los inversores europeos, pero el trauma de la humillación y la pérdida de la fortuna fácil lo marcaron profundamente. Siguió siendo rico, pero su alma estaba vacía. Fue forzado a encarar la realidad de que su ambición había casi destruido su vida y por primera vez sintió el peso de la mirada de reprobación de la comunidad. La donación para el asilo de ancianos de Coyoacán fue mantenida y fue obligado a convivir indirectamente con la reparación moral que debía a sus padres. Nunca más buscó a sus padres, pero la justicia fue hecha. Perdió la oportunidad de ser infinitamente rico y fue forzado a pagar por su pecado capital. La vida da vueltas y la ley del retorno nunca falla en su propósito de castigar la ingratitud. La paz de doña Elena y don Ricardo no era solo material, era espiritual. Habían conquistado el respeto y el honor que les eran debidos. Entendían que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en quien elige ser para aquellos que la amaron incondicionalmente. El abandono que sufrieron los llevó a su mayor bendición, el redescubrimiento de la dignidad y la certeza de que la fe y la bondad siempre triunfan sobre la codicia. Se sentaban en el porche, tomando café de olla, mirando el mar y sonriendo, sabiendo que habían sido recordados y honrados, no por el Hijo, sino por Dios y por la comunidad. La moral de la historia resuena para todos los corazones heridos. El amor y la dignidad de un padre y una madre no tienen precio, y el sacrificio hecho con el corazón puro siempre será recompensado. Quien siembra ingratitud cosecha soledad, pero quien siembra bondad cosecha la paz duradera. Que esta historia sirva de esperanza y consuelo para todos los que temen la soledad en la vejez. La justicia divina se manifestó, y la comunidad de padres y madres de hijos ingratos pudo, finalmente, respirar aliviada, sabiendo que el honor a los ancianos es sagrado. Si esta historia te emocionó y si crees en la justicia divina, escribe Amén en los comentarios y compártela con tu familia para que todos recuerden el valor de honrar a padre y madre.